Buenas tardes. Hoy vamos a realizar una sesión del programa Colecciones que Inspiran en el marco de la celebración de los 60 años de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y pues vamos a tratar un tema muy interesante relacionado con la colección que tiene la Biblioteca Luis Ángel Arango, en especial en su área de libros raros y manuscritos de gramáticas antiguas de lenguas indígenas. Nosotros tenemos en libros raros, allí ustedes pueden encontrar, los que estén interesados en estas investigaciones, una serie de gramáticas que se publicaron pues antes del siglo XX, que resultan muy interesantes porque son los primeros estudios que se hicieron de lenguas indígenas. Por ejemplo, está la gramática en la lengua general del Nuevo Reino llamada Mosca de Fray Bernardo de Lugo, publicada en 1619, que es pues prácticamente el material más antiguo que tenemos de la época pues colonial. Pero resulta que esos estudios que muchos, sobre todo religiosos, realizaron durante la colonia, se retomaron en la época ya republicana, en especial en la década de 1870, en gran parte pues dirigidos o digamos direccionados por Ezequiel Uricoechea. Ezequiel Uricoechea, un científico colombiano muy importante y un filólogo, publicó la gramática, vocabulario, catecismo y confesionario de la lengua chibcha según antiguos manuscritos anónimos e inéditos, aumentados y corregidos. La publicó en París en 1871. También publicó el vocabulario paez castellano, catecismo, nociones gramaticales y dos pláticas conforme a lo que escribió el señor Eugenio del Castillo y Orozco en 1877. De este trabajo que Ezequiel hizo, lo acompañó Rafael Celedón para publicar también otras gramáticas u otros vocabularios, como la gramática de la lengua cogaba, con vocabularios y catecismos en 1886, pero en particular uno de los libros más interesantes pues, para la conferencia de hoy fue la gramática, catecismo y vocabulario de la lengua guajira, con una introducción y un apéndice por Ezequiel Uricoechea. Este lo publicó el padre Celedón, pero le contribuyó Ezequiel Uricoechea también en 1878, antes de la muerte de este gran hombre Ezequiel Uricoechea, que se produjo en 1880. Asimismo, pues se encuentran otros libros como el de Henry Rochereau, La lengua tuneva y sus dialectos, incluso unas ediciones posteriores, pues póstumas de la gramática chicha de José Dadey. Y además, pues en el tema que la conferencia de hoy va a tratar, pues tenemos una colección de literatura guayú contemporánea muy interesante. Por ejemplo, está Los hermosos invisibles que nos protegen, Antología Guayú, está Etnoliteratura Guayú, estudios críticos y selección de textos, Transculturación narrativa, la clave Guayú, en Gabriel García Márquez, del señor Juan Moreno Blanco. Pues de todo esto hoy nos va a hablar la profesora Laura Lema Silva en su conferencia Gramática Guajira y Literatura Guayú en la BLA. Laura Lema, a quien agradecemos mucho pues haber aceptado esta invitación, y pues también agradecemos a ustedes que estén pues masivamente acompañándonos, porque a veces uno piensa que estos temas regionales no tienen mucha acogida en Bogotá, pero afortunadamente vemos que sí. Entonces, pues muchas gracias. Como les decía, Laura Lema Silva es magíster en Historia del Pensamiento Político de la Escuela Normal Superior de Lyon y de Sciences Po de París. De Lyon, perdón. Es magíster y actualmente doctoranda en Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Lyon II, y además pues es una investigadora sobre la cultura guayú y las comunidades de La Guajira. Entonces, los dejo con la conferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá
Pues estoy muy contenta de ver a tantas personas hoy para esta conferencia, de verdad, como decía Marta, pues es agradablemente sorprendente, ¿no? Y pues bueno, quiero agradecer al Banco de la República, a la Biblioteca Luis Ángel Arango y a ti, Marta, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como lo dijo Marta, esta conferencia se llama Gramática de Guajira y Literatura Wayuu en las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y pues esta conferencia yo creo que hay que enmarcarla en un trabajo más general, que es mi trabajo de doctorado, que trata sobre el aporte de la literatura wayuu, es decir, más específicamente del pensamiento político que la literatura vehicula al concepto político de emancipación. Y aquí pues me parece importante inmediatamente hacer la distinción entre emancipación y resistencia. Se trata de un estudio de la emancipación y no de la resistencia. La emancipación es un proyecto mucho más global, un proyecto global de transformación de la sociedad que se basa en la capacidad de acción de los sujetos políticos. No se trata de la resistencia, que sería algo más bien como un espacio, como un intersticio que el poder abre a los sujetos para que puedan resistir, pero que el poder puede en cualquier momento recodificar en sus propios términos. Aquí se trata de la emancipación y ese es el enfoque que le estoy dando a esta conferencia. Entonces, bueno, los wayuu, como ustedes lo saben, son una comunidad fronteriza de La Guajira entre Venezuela y Colombia y es la más numerosa de los dos países. Los wayuu tienen un acervo cultural muy importante y de una riqueza impresionante que se ha preservado y se ha reinventado. Estas dos características no se excluyen, es decir, que hay algo que se preserva desde un origen y algo que se reinventa con el paso de los años, desde la colonia hasta nuestros días. Uno de los aspectos más importantes de la comunidad, me parece a mí, es su relación con el contrabando, que fue una forma de preservación relativa de la autonomía política de los wayuu desde la época colonial y durante la época republicana igualmente. Y pues esto es algo que varios historiadores han recalcado. Uno de ellos es José Polo Acuña, el libro también lo encuentran en la biblioteca. Y bueno, digamos que en el momento en que la península de La Guajira fue realmente un campo de batalla entre diferentes imperios, como el imperio, pues obviamente el imperio español, pero también el imperio holandés, el imperio francés y el imperio británico. Esto fue durante los siglos XVI, XVII, pues el contrabando fue el medio a partir del cual la comunidad pudo resistir, ¿no?, a esta influencia de los poderes imperiales. Y entonces pues esto es un aspecto central que hay que tener en cuenta cuando se piensa no solamente pues la historia de la comunidad, pero también la literatura, porque como lo vamos a ver, pues esto tiene un impacto en la literatura y lo encontramos de nuevo en la literatura. Además, pues durante esta época, durante el siglo XVI-XVII, los wayuu hicieron numerosos viajes a las Antillas, por ejemplo a Curazao, Jamaica, donde fueron nombrados capitanes, fueron nombrados bueno, con cargos políticos. Entonces pues tuvieron durante la colonia un cierto poder político que hay que tener en consideración. Y bueno, Ezequiel Uricochea, en la introducción a la gramática de Rafael Celedón, que es la gramática que vamos a estudiar hoy, nos dice, y lo cito: indudablemente comenzaron poco después, y por poco después Uricochea quiere decir poco después de 1500, cuando se conocía perfectamente la costa de la península de La Guajira. Entonces comenzaron poco después, si bien no hay de ello historia conocida, las relaciones entre conquistadores y guajiros, ya de paz, ya de guerra encarnizada. Continuaron y continúan las relaciones comerciales con ellos, pero ni virreyes ni repúblicas han podido conquistarlos. Otro aspecto esencial en la cultura wayuu es la tradición oral, una tradición oral que tiene dos aspectos principales. El primero pues son los hayechis, que son estos cantos tradicionales que son portadores de toda la tradición oral wayuu, donde se encuentra toda la cosmogonía y toda la mitología wayuu, toda la tradición. Y segundo, pues es el papel de los palabreros. Los palabreros son esos, pues digamos, unas especies de abogados o diplomáticos que se encargan de resolver los conflictos, de tratar el conflicto por el intermedio de la palabra.
Y pues también quiero hablar de otra cosa que me parece importante. Aquí en esta conferencia yo me voy a concentrar en la segunda parte de la literatura escrita, literatura escrita alfabética, ¿no? Entonces literatura convencional. También es importante tener en cuenta que hay más escrituras que la escritura alfabética, y en el caso de la comunidad wayú la escritura pictográfica tiene una gran importancia, y en particular eso se encuentra en las cerámicas y también en las pinturas que se hacen, en particular las mujeres wayú en la cara, después de las celebraciones de grandes eventos, como por ejemplo durante la danza Yona. Y me gustaría hablar también de Ramón Pasípuana. Ramón Pasípuana es un wayú que nació en 1937, murió en 1992 y fue el traductor de la tradición oral al escrito, dándole un carácter literario. Es el primer autor que reflexionó sobre la lingüística desde la epistemología, es decir, desde las estructuras de conocimiento wayú, y no desde las estructuras de conocimiento europeas que están estrechamente relacionadas con la gramática de Rafael Celedón, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, Ipuana es el autor del Conejo y el Mapurrite, que es un libro publicado en 1986 y que obtuvo el reconocimiento de mejor libro del año. Ramón Paz también se dedicó a estudiar el pensamiento sagrado de la comunidad, como lo muestra el libro Aleya, publicado en 2016 en La Guajira. Creo que hay un ejemplar acá también en la biblioteca. Ese libro fue publicado por una asociación de autoridades, ¿no?, de autoridades tradicionales wayú, que se llama la Fundación Araurayú. Y pues bueno, las primeras páginas del libro nos explican lo que significa la Aleya, que es lo que estudia Ramón Pasípuana, y pues cito el libro, nos dice el libro que es la conformación de lo que existe, lo establecido por costumbre, ley o tradición, lo que se practica siempre dentro de la cultura, actos, juicios y normas de conducta que sigue el grupo. Entonces Ramón Pasípuana es realmente el que le da un carácter escrito a toda la cosmogonía wayú y le da un carácter literario a los cantos tradicionales. Bueno, entonces, en esta conferencia mi objetivo es estudiar las políticas del idioma. Yo me voy a concentrar en las políticas del idioma, es decir, los lugares, los espacios en donde la lengua cristaliza y provoca relaciones de poder político en dos momentos históricos. Entonces el primer momento es 1878, fecha de publicación por Ezequiel Uricochea del Catecismo y Vocabulario de la Lengua Guajira, escrito por Rafael Celedón. Y después, a partir de los años 1970-1980, que marca, digamos, el principio del auge de la literatura wayú contemporánea. Bueno, y lo que yo me quiero preguntar acá es en qué sentido estudiar el idioma como un lugar de cristalización de relaciones de poder político, que se juegan en escalas locales, es decir, por ejemplo, entre la Nueva Granada y las comunidades, o entre las misiones, y también a escalas globales. Implica pensar la traducción cultural como elemento central a partir del cual se puede concebir la emancipación por el idioma. Bueno, ¿y qué es la traducción cultural? Y digamos que la traducción cultural la podemos definir a partir de las teorizaciones de los estudios postcoloniales y en particular a partir de las teorizaciones de Homi Bhabha, que es un autor hindú, ¿no?, postcolonial, que en 1994 escribe un libro que trata de la traducción cultural. Y pues para resumir lo que significa esta idea, yo creo que el objetivo de la traducción es entender la traducción cultural no como una asimilación a una cultura minoritaria, de una cultura minoritaria a un sistema de signos dominante o hegemónico. Se trata de entenderla más bien como creación y espacio a partir del cual se reinventa la cultura y se llevan a cabo acciones emancipatorias. Entonces, por consiguiente, no es una mezcla, no es una síntesis entre universos culturales distintos, es más bien el lugar en que se manifiestan relaciones y contactos. Y estos contactos obviamente están situados históricamente y son un lugar de negociación a partir de negociación política, a partir de capacidades políticas distintas. No significa que cada quien tenga la misma preeminencia en el campo político, sino que es un campo de batalla, digamos, diferencial.
Y cuando se habla de traducción cultural, se trata de pensar estas relaciones sin excluir las diferencias culturales y la pluralidad de cosmogonías o visiones del mundo. Es decir, que cuando se piensa la traducción cultural se puede construir lo que Enrique Dussel llama el pluriverso, es decir, una especie de universal basado en lo plural, ¿no? Y bueno, digamos que lo que quiero ahora hacer es como un primer esbozo de lo que es el carácter político de la gramática y de la literatura y bueno, qué se puede decir entonces del carácter político y de emancipación de estos dos espacios. Según el filósofo francés Gilles Deleuze y según el psicoanalista francés Félix Guattari, los cito a ambos, el idioma no es la vida. El idioma da órdenes a la vida. La vida no habla, la vida escucha y espera. En toda consigna, incluso la de un padre a su hijo, hay una pequeña sentencia de muerte, un veredicto, decía Kafka. Esta cita es sacada del tercer capítulo de Mil Mesetas, el segundo tomo de Capitalismo y Esquizofrenia por ambos autores. Y pues bueno, en este capítulo que se llama Postulados de la Lingüística, Deleuze y Guattari nos dicen que la codificación gramatical del idioma es ante todo un ejercicio del poder que delimita a los sujetos y fija a los individuos en torno a posiciones claras y a normas estrictas. Se trata de un lenguaje codificado. Y esta es una de las características, sin ninguna duda, de la gramática de Rafael Celedón en un contexto además de colonialidad, es decir, de herencia de estructuras de poder coloniales que tiene como finalidad última, y esto es importante, evangelizar. Sin embargo, también es importante contextualizar y profundizar en la historia de las políticas lingüísticas para matizar esta idea, ya que la publicación de estas gramáticas, el uso y la enseñanza de las lenguas vernáculas estuvieron enmarcadas en una verdadera batalla política entre el nuevo Reino de Granada y España, pero también al interior mismo del nuevo Reino de Granada, y esto es lo que vamos a ver en detalle en la primera parte de la conferencia. El idioma en literatura. La expresión política del idioma en literatura es muy diferente, ya que se trata de un lugar de creación. La lengua, así obedezca a reglas gramaticales y ortográficas, tiene mucha más flexibilidad y puede desafiar esas reglas. El uso del idioma, para retomar los análisis de Deleuze y Guattari, es intensivo y logra escapar en parte a su reducción en normas y categorías. El idioma en literatura crea y modifica, es un acto de creación y por consiguiente de acción y de irrupción en lo político. Y si seguimos los análisis de José Carlos Mariátegui, teórico peruano, se puede decir que esa capacidad de acción, esa capacidad de creación es una capacidad de acción humana y es como la base para definir un humanismo, ¿no? Basado en la capacidad de acción de los sujetos. Sin embargo, me parece también importante poner en evidencia e insistir sobre el hecho que la literatura wayú contemporánea también hay que entenderla en el marco de un contexto político específico y en relación con el Estado, es decir, que la literatura en sí puede ser un lugar de creación, pero también tiene un marco, pues un marco político que la rodea, ¿no? Y en este caso se trata de relacionarla con las políticas multiculturales y esto es lo que vamos a estudiar en la segunda parte de la conferencia. Bueno, gramáticas de las lenguas vernáculas, obras de resistencia a la homogeneización cultural por el castellano, se llama la primera parte. Hay tres puntos en esta primera parte: las políticas lingüísticas como campo de batalla político. Segundo, vamos a estudiar el catecismo y el vocabulario de la lengua guajira por Rafael Celedón y después nos vamos a preguntar cómo se juega la traducción cultural en las gramáticas, entonces si se trata o no de una defensa instrumental de las lenguas indígenas. Según Humberto Triana y Antorbesa, en las lenguas indígenas en la historia social del Nuevo Reino de Granada, la hipótesis según la cual el Imperio Español impuso el castellano destruyendo las lenguas vernáculas tiene que ser fuertemente matizada.
Y aquí voy a dar unos cuantos argumentos que da Triana y Antorbesa para argumentar su idea. Él dice que la actitud de la corona siempre fue muy prudente hacia las lenguas indígenas y, lo cito, dice: España, siguiendo antiguas costumbres de los incas y de los aztecas, le confirió a algunas lenguas el carácter de lenguas generales para que sirvieran como instrumentos teológicos. Es decir, que el imperio inca y el imperio azteca tenían, pues eran grandes, pues eran imperios muy grandes que tenían que unificarse lingüísticamente. Había diferentes idiomas, pero había una lengua general que servía para comunicar entre todo el imperio. Entonces los españoles se inspiran de esta forma de organización de los incas y de los aztecas para definir lenguas generales durante la colonia que servían los propósitos, obviamente, de evangelización. También durante esta época se crea todo un corpus jurídico y lingüístico, y aquí está. Bueno, ahí está el conjunto de las leyes que ustedes pueden ir leyendo si lo desean. Y bueno, es un corpus jurídico-lingüístico contradictorio, pero muy importante, porque muestra que realmente fue un lugar de discusión intenso durante la colonia. Y bueno, en palabras de Antorbesa, este corpus jurídico-lingüístico le dio prelación a las lenguas locales en aras de la evangelización. Y esto fue una política real que tuvo vigencia desde Felipe II hasta Carlos III, que prohibió las lenguas indígenas por real cédula del 16 de abril de 1770. Y tienen la fecha, la última fecha. Y esta prohibición se hizo a fin de conseguir que se destierren los diferentes idiomas que se usan en aquellos dominios y solo se hable el castellano. Pero es importante tener en consideración que Carlos III fue motivado por la Ilustración, es decir, que estamos en un contexto particular en el que se hace, pues, progresivamente se legitima la idea de un Estado homogéneo. Y bueno, entonces Carlos III, pues él prohibió las lenguas. Eso fue por presiones que vinieron del interior de la Nueva Granada, o sea, de América. No fue una decisión real, sino que fueron presiones que vinieron desde América. Y pues y es una posición que legitima como todo un proceso que se hizo en torno de la idea de un Estado español homogéneo fundado sobre la unidad lingüística y sobre la unidad de la lengua castellana. Bueno, el corpus jurídico de las lenguas indígenas se componía de dos cosas principales. La primera era la legislación de la corona española y, en segundo lugar, las regulaciones eclesiásticas. Y al interior de las regulaciones eclesiásticas había una legislación pontificia, la autoridad de los sínodos y de los concilios provinciales y las disposiciones de las órdenes religiosas. Y pues es importante subrayar que, además de esto, gran parte de la legislación nació en América, no se hizo únicamente en Europa, y las lenguas indígenas también encontraron opositores en el contexto local. No solo fue una relación entre España y la Nueva Granada, sino que al interior mismo de la Nueva Granada hubo grandes conflictos en torno a la lengua. También es importante tener en cuenta que la corona española tenía el patronato real acordado por la Iglesia. Ese patronato real fue acordado en 1483 por el Papa Alejandro VI, y esto significa que las bulas y las breves eclesiásticas tuvieron que pasar siempre por aprobación del Consejo de Indias, que siempre fue preeminente, o sea que la legislación fue realmente una legislación de Estado. Bueno, uno de los principales factores que se opuso a las lenguas indígenas en América fue el argumento en torno a la pureza de la fe. Es decir, que se pensaba que las lenguas indígenas no tenían la capacidad de conceptualización para transmitir los misterios de la fe católica. Y en este sentido, muchos misioneros se opusieron a la traducción, y me parece importante pensar que se pueden oponer, o sea, que puede haber una oposición a la traducción, porque sería una forma de traición hacia la fe católica, ¿no? Y es interesante ver cómo se defiende la noción de pureza de la fe, que va de par con la noción de pureza y de superioridad idiomática del español, y que conlleva negar el poder de conceptualización de las lenguas indígenas, es decir, su poder de transmitir pensamiento y de pensar, ¿no? Entonces, a este argumento se opusieron muchos misioneros, diciendo que este había sido el mismo caso, el mismo argumento utilizado cuando se empezó a evangelizar en español con relación al latín, que era pensado como el único idioma capaz de transmitir fielmente los misterios de la fe.
Y en este sentido hay que subrayar que durante la época colonial el español se unificó, pero únicamente durante la época colonial, y esto también fue un proceso de unificación que buscó la legitimidad del castellano hacia el latín y el griego, que siempre fueron vistas como lenguas superiores. Es decir, que al interior mismo de Europa había una especie de batalla política entre idiomas que tenían más o menos preeminencia, que eran vistos como más o menos cultos. Y entonces, pues este fue el momento de publicación de la primera gramática de Elio Antonio Nebrija, y si me acuerdo bien la gramática tiene fecha de 1492, y pues publicar esta gramática fue una real innovación, ya que la regulación gramatical estaba reservada, y cito aquí, a las lenguas cultas, entonces, es decir, al latín y al griego. Sin embargo, pues la gramática de Nebrija es portadora de la idea según la cual hay un lazo entre la expansión del Imperio Español y la defensa del castellano, idea que va a obtener progresivamente más peso con el paso de los años, ¿no? Bueno, la enseñanza de las lenguas vernáculas y la publicación de las gramáticas de estas lenguas entonces cristaliza verdaderas relaciones de poder político, y podemos decir con prudencia que no se trata que de no ser por la presión política ejercida por los misioneros, en particular por los misioneros jesuitas, en torno a la defensa de las lenguas indígenas, no habría documentos para el estudio de estas lenguas y que se habrían extinguido en su totalidad. La publicación de las gramáticas es el triunfo de una concepción que cree en la capacidad de traducción, y esto me parece importantísimo, y de conceptualización de las lenguas indígenas, así esto se haya hecho con fines instrumentales de evangelización. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la segunda parte sobre la gramática de Celedón. Entonces, bueno, Rafael Celedón es un obispo, fue obispo, él nació el 3 de septiembre de 1833, estudió en el Colegio Militar de Bogotá y después de estudios en la Escuela de Distrito de San Juan del Cesar, pues se fue al Colegio del Rosario en Bogotá hasta 1857, fecha en la que volvió a La Guajira y fundó una escuela. A partir de 1860 estuvo 2 años viviendo con los aruacos, aprendió su lengua, y pues yo creo que fue ahí que hizo la gramática de la lengua aruaca. Volvió a Riohacha, fundó una nueva escuela que cerró por culpa de la guerra, y por esta misma razón tuvo que irse a Lima hasta 1865. A partir de esa fecha se dedica a evangelizar a los guayú, aprende su lengua y publica la gramática y el catecismo de la lengua guajira. Ezequiel Uricochea nos dice además que a partir de 1857 Celedón escribe en periódicos, publica poemas y folletos, y en palabras de Uricochea, lo cito: los periódicos en los que ha escrito son muchos, y muchos también los que han reproducido sus artículos. Por separado han publicado unos cuadernos de economía política sobre propiedad territorial en Bogotá y el Rosario Poético en París. Hoy publicamos su gramática guajira y ha prometido enviarnos la aruaca en la cual trabaja. La gramática de Celedón es el tercer tomo de una colección dirigida por Ezequiel Uricochea y publicada en París por la editorial Maisonneuve entre 1871 y 1878. Esa colección se llama Collection Linguistique Américaine, y pues ahí tienen el tomo, pues son las gramáticas de la lengua chibcha. Ahí está la gramática de la lengua chibcha. Esta es la gramática, el vocabulario de la lengua paez castellano, y pues la gramática de la lengua guajira. Y bueno, ¿cuál es la intención de Uricochea al publicar estas gramáticas? Entonces, en el primer tomo de esta colección sobre la lengua chibcha, Uricochea nos dice: mi objeto no es tan solo hacer conocer una lengua muerta dando una gramática moderna de acuerdo con los adelantos filológicos actuales, sino conservar al mismo tiempo en este libro el conocimiento histórico de la cultura de los conquistadores, cuyo saber heredamos, conocer los elementos de los que se disponía para la propagación de las luces, y publicar a la par que un texto filológico, un libro que sirva para la historia de la lingüística en general y sobre todo para la historia patria, y porque también, no debo ocultarlo, tengo cierto apego a los originales antiguos. Entonces, bueno, con esta cita podemos ver que estas gramáticas se inscriben en el sistema de conocimiento europeo, ¿no? Su publicación es un aporte a la lingüística y al estado del conocimiento en Europa, y es también el testimonio, y toca decirlo, de la existencia de las gramáticas y del interés por las lenguas indígenas.
La gramática de Celedón es, según Ezequiel Uricochea, la primera que da cuenta de la lengua guajira. Sin embargo, parece, pero yo no tengo pruebas como tangibles de esto, que hay una gramática del Wayuunaki, de la lengua guajira, en Suecia, que fue recogida por José Celestino Mutis. Y bueno, José Celestino Mutis tuvo una gran importancia, ya que durante la expedición botánica, Catalina II de Rusia le pide al rey de España el conjunto de obras y estudios existentes sobre las lenguas indígenas. Entonces, el 13 de noviembre de 1787, Carlos III expide una real cédula para todas las autoridades de ultramar, a fin que se recolectase todo el material disponible sobre las lenguas americanas y filipinas. Entonces, bueno, esta real cédula de Carlos III muestra claramente que la prohibición de las lenguas por el mismo rey no tuvo un impacto real en el estudio y en la publicación de las gramáticas, ya que durante los siglos XVIII y XIX continuó el estudio, el aprendizaje y la evangelización a partir de estas lenguas, y la gramática de Celedón es un claro ejemplo de esto. Y sobre todo es central subrayar que la comunidad wayuu siempre se opuso a las misiones y no dudó en declararles la guerra. Pues además de eso, pues por culpa del estado de la Guajira, del estado de guerra en la Guajira, la llegada de los misioneros se hizo bastante tarde. En 1647 llega al nuevo reino de Granada los primeros capuchinos, bajo la misión de Urabá, con residencia en Cartagena. Y en 1693 se funda la misión de Maracaibo, que avanza desde Venezuela hacia La Guajira, cuando el Consejo de Indias les concede la autorización para dirigirse, y cito, al paraje del Obispado de Santa Marta y lugar de Riohacha. Entonces los capuchinos a partir de ese momento empiezan a trabajar con los guajiros y con los cocinas, pero la misión fracasa entre ambas comunidades. En 1669 ambos grupos se rebelan y queman varios pueblos y el archivo de la antigua y moderna misión, y pasan muchos años antes de que las misiones puedan estabilizarse en La Guajira de nuevo. Pasa incluso un siglo. Bueno, y ahora lo que me voy a preguntar es qué se puede decir de la traducción cultural con relación a esta gramática. Podemos decir que estas gramáticas son vectores de traducción cultural, o al contrario son una asimilación a la cultura dominante y por consiguiente elementos de la colonialidad del poder, del saber, perdón. Me parece que es importante enmarcar la publicación de las gramáticas, así como el estudio, la enseñanza y la evangelización en lenguas indígenas en el marco de una batalla política, como lo he mencionado varias veces. Sin embargo, también hay que decir que la lucha por la preservación de las lenguas vernáculas se hace con fines instrumentales, es decir, que el objetivo es siempre evangelizar a la población indígena. Esto es evidente en la dedicatoria de Celedón con relación a los catecismos. Ahí está la dedicatoria de Celedón, y pues Celedón en esta dedicatoria, ya que esta gramática está compuesta pues por los vocabularios, pero también hay dos vocabularios, un vocabulario guajiro-castellano, castellano-guajiro, y hay dos catecismos, hay oraciones, etcétera, traducidas del español al wayuunaki. Entonces Celedón nos dice en la dedicatoria a los catecismos, y lo cito: gracias al Señor y al ilustrísimo señor obispo de Divona y vicario apostólico de Santa Marta, volvió siquiera a oírse el nombre de la misión guajira, que había dejado de pronunciarse por todo un siglo. Los brazos amables de la cruz, que hacía 100 años habían volado al cielo, vueltos humo por el incendio, y esto hace referencia a 1669, cuando los guajiros pues queman los documentos, el archivo de la antigua y moderna misión. Se extienden otra vez, brindando, no diré su sombra, sino su luz, a los descendientes de aquellos infelices que, cegados por el espíritu de las tinieblas, se complacieron en ver ardiendo el símbolo de la redención. Es también importante recalcar que el estudio de la lengua no se hace a partir de las bases del conocimiento wayuu, se hace a partir de la epistemología europea definida como ideal, y esto es visible en la comparación que hace Celedón de algunas palabras del wayuunaki con el griego. Eso es en la imagen que está, la primera imagen, y pues Celedón nos dice, entonces él compara algunas palabras del wayuunaki con el griego, que, como lo dije, es la lengua que simbólicamente es más culta, aún más culta que el castellano. Entonces Celedón nos dice: ¿y qué más cumplido elogio podré hacer yo
de la lengua guajira, que estampara aquí el gran número de palabras griegas que, a pesar de mi ignorancia en ambos idiomas, he encontrado en el guajiro. La falta de semejanza en el significado será una prueba de que este no es de la familia de aquel, pero la igualdad de sonidos es un argumento a favor del buen oído de mis amados bárbaros. ¿Cuántas palabras suyas no alternarán en las inimitables armonías del cantor de Troya? Estas gramáticas son entonces la base de la lingüística y desarrollan este saber en Europa, y eso es esencial tenerlo en consideración. Sin embargo, me parece también importante matizar y recalcar que pues, estamos en un contexto particular, un contexto de hace muchos años, y que pues, la publicación de las gramáticas también son portadoras del reconocimiento de la capacidad de conceptualización de las lenguas indígenas, de su capacidad de traducir los misterios de la fe. Las gramáticas fueron, a pesar de su carácter instrumental, un lugar de preservación de las lenguas vernáculas y una base para una crítica posterior y la reinvención de la codificación gramatical por los wayú a partir de sus propias epistemologías, a partir de las estructuras del conocimiento de la comunidad. Y bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta conferencia, que está más acá. Bueno, esta segunda parte la titulé La literatura wayú y el estado multicultural, asimilación o emancipación. Entonces, primero pues voy a hacer un breve panorama general pues de la cultura y de la literatura wayú, pero sobre todo de la literatura wayú, porque ya hemos hablado un poco de la cultura y esto me llevará a un segundo punto sobre la literatura de Estercilia Simanca, la literatura reivindicativa de Estercilia Simanca Pushayna y la escritura desde el mito de Vito Apshana, para terminar de nuevo con la traducción cultural y ver cómo el español se define como un idioma del contrabando para una poética del contacto. Bueno, a partir de los años 1980, la literatura wayú conoce un auge que se manifiesta no solo al interior de Colombia o de Venezuela, sino también en los circuitos transnacionales de escritores y de premios literarios. En palabras del crítico Juan Duquesne Winter, que es el autor de la antología que tú nombraste, Los hermosos invisibles que nos protegen, pues en palabras de Duquesne, la literatura wayú conquista la llamada literatura mundial y de hecho pues es hoy en día una de las literaturas más activas de la América indígena y cuenta con aproximadamente 30 escritores wayú activos. Es una literatura que se relaciona profundamente con esta América indígena, con Abya Yala, y que participa a un movimiento general de creación de nuevos centros literarios en el continente, como en México, Perú, Guatemala, Chile y más recientemente Colombia, Brasil y Venezuela. Este movimiento se nutre de la existencia de diversos premios literarios, como el premio Nazahualcoyotl, reservado a las literaturas escritas en lenguas indígenas y creado en México en 1993. Los escritores indígenas también han logrado entrar en los circuitos literarios europeos. Por ejemplo, en 2008 el poeta yanacuna Freddy Chicangana fue declarado ganador de uno de los 3 premios Nócide de poesía global en Roma. Los escritores wayú tienen un rol activo en estos circuitos literarios. En el 2000, Maloe, que es uno de los heterónimos de Miguel Ángel López Hernández, ganó el premio Casa de las Américas de Cuba por su libro de poesía Encuentro en los senderos de Abya Yala. Vicenta María Ciosi Pino recibe en 1998 una mención honoraria en Panamá y Estercilia Simanca Pushayna obtiene el segundo premio de la Competencia Nacional de Poesía por su libro de poemas Caminemos Juntos por las Sombras de la Sabana, publicado en 2002, y este es el primer libro de Estercilia que lanza a Estercilia en el mundo literario. Bueno, el panorama de la literatura indígena en Colombia también está atravesado por relaciones de poder políticas, y si se trata de hablar de Colombia es necesario enmarcar la literatura en el contexto de la Constitución Política de 1991, que es en parte el resultado de luchas de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales étnicos por el reconocimiento de los derechos desde 1970, ¿no? Y bueno, después de la Constitución del 91, que hace de Colombia un país pluriétnico y multicultural, se revitaliza en La Guajira la Secretaría de Asuntos Indígenas gracias al impulso del antropólogo wayú Wilder Guerra, que impulsó los derechos indígenas y declaró al wayú naiki lengua oficial del departamento de La Guajira.
En 1992 se publica el primer poemario de Vito Apshana. Este poemario es publicado por la Universidad de La Guajira y también por la Secretaría de Asuntos Indígenas. Vito Apshana es el segundo heterónimo de Miguel Ángel López Hernández. Y este poemario se llama Contrabandeo de sueños con arijunas cercanos. Y más adelante, la Ley 1381 de 2010, o la Ley de Lenguas Nativas, se da por objetivo, y cito, reconocer, fomentar, proteger, usar, preservar y fortalecer las lenguas de los grupos étnicos de Colombia, sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Bueno, en la Biblioteca Luis Ángel Arango también se encuentra la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, que cuenta en total con 8 ejemplares y que fue publicada por el Ministerio de Cultura en 2010, por ocasión de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Esta biblioteca inscribe la literatura en el marco de los movimientos sociales indígenas de lucha por el reconocimiento de derechos desde la colonia y, según la colección, esto va hasta la desmovilización del movimiento Quintín Lame y su subsiguiente participación en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, la colección incluye, y esto es importante, un manual introductorio y guía de animación a la lectura. Es el 8º tomo de la colección de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, en la que se puede percibir claramente la ideología y la intención del Estado al publicar estas obras, ¿no? Porque pues, es importante subrayarlo. Yo creo que para una literatura como la literatura francesa o para la literatura inglesa no habría un manual introductorio ni una guía para iniciar la lectura, es decir que se está pensando la literatura étnica como algo casi intraducible y casi completamente diferente a nuestros universos culturales, ¿no? Entonces, pues para que ustedes vean un poquito más de qué se trata, voy a citar un párrafo de esta introducción, que se encuentra entonces en el 8º tomo de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, y dice así: globalmente, la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia ofrece una gran cantidad de elementos que muestran, y esto es importante acá, el valioso patrimonio que los indígenas colombianos han venido forjando por milenios y que es un verdadero capital cultural que el país tiene a su disposición, aunque por años lo haya soslayado o abiertamente ignorado. La colección presenta un equilibrio entre lo antiguo y las más novedosas manifestaciones, entre las diversas comunidades desplegadas a lo largo del territorio, entre la voz individual y potente de algunos creadores y la enorme corriente colectiva de voces anónimas que hablan desde tiempos originarios. Hay allí, reunidos por primera vez y en apreciable volumen, un testimonio rico y multifacético. Está disponible para explorar, encantar y servir de puente y herramienta de conocimiento y convivencia en un país que pretende hacerse nación desde las raíces. Bueno, con este ejemplo vemos claramente que la literatura wayú contemporánea se inscribe de manera similar a las gramáticas en otro campo de batalla política, que es el del Estado multicultural colombiano, que nos da una definición desde arriba sobre lo que es la literatura indígena. Un Estado multicultural que además, toca subrayarlo, tiene una relación fuerte con el neoliberalismo y define la cultura étnica como un patrimonio de la nación, es decir, como algo que le pertenece. También el Estado también es portador de una definición circunscrita de lo étnico, que es definido como perteneciente a un origen remoto, lo cual es cierto porque obviamente las tradiciones indígenas son milenarias, pero esto no significa que no se reinventen y que no cambien con el curso de los años. Entonces, pues lo que hace el Estado por el intermedio de esta biblioteca es que presenta esta identidad como algo que no se actualiza con el paso de los años. Se trata de una identidad representativa, pura y fija, ¿no? En un espacio muy circunscrito. Y en este sentido el Estado juega el papel de asimilador de la cultura wayú y de un punto de vista más amplio de la multiplicidad de la cultura indígena a sus propios términos. El Estado los reduce a sus propios términos hegemónicos y lo que nos podemos preguntar ahora es cómo los escritores indígenas logran escapar a esta asimilación por el intermedio de su literatura, ¿no? Esa es la colección esos son unos de los tomos de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia. Y bueno, y entonces ahora les voy a hablar de Estercilia Simanca Pushayna y de Vito Apshana, entonces entre literatura reivindicativa y escritura desde el mito. Ella es Estercilia Simanca Pushayna.
y bueno, ella nació en la ranchería El Paraíso, en Caisemapa, en la Baja Guajira. Es autora de numerosos cuentos y poemas, es abogada y ha trabajado para la comunidad wayú en instancias gubernamentales como la Secretaría de Asuntos Indígenas. La relación de Estercilia Simancas con la literatura es directamente política, es decir, que la autora concibe la literatura como un arma política a partir de la cual luchar por los derechos de su comunidad. Y esto es especialmente el caso de uno de sus más célebres cuentos, Manifiesta no saber firmar, que está ahí, es el cuento que está en la mitad, que Estercilia tiene en la mano, en el que denuncia la hegemonía y el abuso del Estado colombiano hacia los wayú, que en el proceso de sedulación bautizó a muchos wayú el 31 de diciembre y con nombres irrespetuosos como Bolsillo, Olpar, Raspahierros, etc. Entonces Estercilia, paralelamente a la publicación de este cuento, emprendió toda una demanda legal para que los wayú pudieran cambiarse el nombre y pudieran tener una cédula digna, ¿no? Entonces, para Simancas, la literatura es un real medio de acción política a partir del cual ha denunciado otras situaciones como el hambre que vive la Guajira en su cuento Jamú, el libro de Más allá por los valles de la arena dorada. Es un libro de cuentos que tiene la totalidad de los cuentos de Estercilia Simancas y que está en la Librería Nacional, me parece, fue publicado el año pasado. Y entonces ahí se encuentra Manifiesta no saber firmar y se encuentra Encierro de una pequeña doncella, Jamú, etc. Y bueno, en su literatura lo que es muy interesante es que ella hace acto no solo de las relaciones de poder entre los wayú y el Estado, sino que interroga igualmente las relaciones de poder al interior mismo de la comunidad, es decir, que ella tiene una visión crítica externa e interna a la comunidad. Y esta literatura reivindicativa se acompaña de la elaboración de una verdadera poética que pasa por un uso creativo del idioma. Y esto es particularmente cierto cuando se piensa en el conflicto que la autora hace visible entre la oralidad y la escritura. Y aquí voy a citar un pequeño párrafo de Manifiesta no saber firmar. Entonces Estercilia nos dice: transcurrió mucho tiempo cuando le pregunté a mi abuelo por qué no había firmado el papel que le dieron los cachacos y me dijo que él ya estaba muy viejo para hablar con el papel, entre paréntesis escribir, y tampoco el papel quería hablar con él, entre paréntesis leer. Hoy que él ya no está y siento que tengo muchas cosas por hacer, quiero celebrarles el cumpleaños a todos los pushainas y a todos los wayú nacidos el 31 de diciembre. Bueno, entonces aquí es interesante ver cómo Estercilia logra introducir la oralidad al escrito, ¿no? al papel, pues a la escritura convencional alfabética. Y otro aspecto que es muy interesante de la escritura y de la práctica escritural de Estercilia Simancas es que ella ha logrado hacer de su literatura tradición oral, ya que algunos de sus cuentos, y en particular Manifiesta no saber firmar, se cuentan en las rancherías, pero entonces se cuentan oralmente, ¿no? Entonces esto muestra que hay una transición muy interesante entre oralidad, la oralidad tradicional de los hayechis, la escritura a partir de la obra de Ramón Pasípuana en particular, y la oralidad de nuevo por esta reapropiación de lo escrito por las comunidades. Además de esto, es una literatura que desafía las políticas multiculturales del Estado, ya que aboga por una relación estrecha con el Occidente, porque pues ella es abogada y sabe que los instrumentos del Estado son importantes, ¿no? para llevar a cabo las luchas que ella está haciendo en favor de su comunidad. Y el español, en este sentido, Estercilia lo ve como un instrumento a partir del cual tener un impacto amplio, y de cierta forma el español es traducido así a las necesidades de la comunidad wayú. Vito Apshana, ahí está Vito, es uno de los heterónimos de Miguel Ángel López Hernández. Es un poeta wayú, nacido en Carraipía y ganador del Premio Casa de las Américas de Cuba con su libro Encuentro en los senderos de Aviala. Pues este libro fue escrito con el segundo heterónimo de Miguel Ángel López, que es Maloy. Y Vito pues es el autor de Contrabandeo de Sueños con Arijunas Cercanos, que es, pues, como lo dije, fue un libro escrito, publicado en 1992, y también de otro libro de otro poemario titulado En las hondanadas maternas de la piel. Este libro fue publicado en 2010 por el Ministerio de Cultura. Ahí lo tienen, ese es uno de los tomos de la biblioteca.
En sus poemas escritos en español, Vito Apshana logra introducir el Wayuunaiki, es decir, que los dos idiomas se entrecruzan, creando una poética particular que expresa las especificidades de la cultura wayuu. La escritura de Vito Apshana es una escritura desde el mito, desde el origen y desde las especificidades de la comunidad wayuu, desde su cosmogonía. Sin embargo, esto no significa que sea una literatura intraducible. Al contrario, es una literatura relacional y estrechamente relacionada con la historia de contrabando económico de la comunidad. Vito Apshana, escribiendo desde las tradiciones wayuu, desafía las definiciones multiculturales de la etnicidad, y este es el caso de, por ejemplo, su poema Culturas, que está aquí y que les voy a leer, que muestra cómo el poeta quiere tejer lazos con el occidente o con las sociedades agroindustriales. Entonces, Tarash, el Hayechimahachi de Wanulumana, ha llegado para cantar a los que lo conocen. Su lengua nos festeja nuestra propia historia, su lengua sostiene nuestra manera de ver la vida. Yo, en cambio, escribo nuestras voces para aquellos que no nos conocen, para visitantes que buscan nuestro respeto, contrabandeo sueños con arijunas cercanos. Bueno, entonces en este poema se puede ver claramente que los 4 poemas, se puede hacer una división entre los 4 primeros versos y los 4 últimos versos. Entonces en los primeros nos dice la voz poética que el Hayechimahachi es el que cuenta los Hayechis, pues habla para los wayuu, habla para los que lo conocen a partir de su propia lengua, de su propia historia. Después se introduce una ruptura, la voz poética dice: yo en cambio escribo nuestras voces para aquellos que no nos conocen, es decir, para los arijunas, ¿no? Y los arijunas que tienen que buscar el respeto de la comunidad, es decir, que aquí Vito lo que hace es que inversa la relación de poder, porque ya no son los indígenas los que tendrían que buscar el respeto nuestro, sino nosotros el respeto de ellos, ¿no? Y termina por el verso: contrabandeo sueños con arijunas cercanos. Entonces, el contrabando de sueños de Vito Apshana pone en evidencia la frontera en la cual se encuentra el poeta. Está entre su comunidad y los arijunas, y él desea entablar un diálogo, un contrabando para dar a conocer la cultura wayuu. El último verso del poema introduce un elemento central que hace como una irrupción al interior de un texto escrito en escritura pues, convencional, alfabética en español, y ese elemento central son los sueños. La Pu en Wayuunaiki es un emisario, la Pu es una entidad supernatural que es el emisario entre el mundo Pulasu, el mundo invisible, y el mundo wayuu, el mundo visible. Entonces Vito lo que hace con este último verso es que introduce uno de los elementos centrales de la cultura wayuu, queriendo sin embargo hacer y construir un puente con el occidente, con los arijunas, cosa que además es propia de los sueños, ya que si nos ponemos a pensar, los sueños atraviesan el conjunto de las culturas y son vectores de la definición de nuestra humanidad. Y bueno, ahora voy a terminar pues interrogando nuevamente cómo se hace la traducción cultural en el caso de la literatura wayuu, y pues me parece que se hace pensando el español como un idioma del contrabando para una poética del contacto. Bueno, entonces lo que es esencial y lo que se distingue claramente de la gramática que estudiamos de Rafael Celedón es que esta es una literatura enunciada por los sujetos wayuu desde su cosmogonía y desde las particularidades de su historia. Una historia compleja que es el resultado de interacciones políticas y económicas que tienen su fuente en el papel del contrabando durante la colonia. Entonces estamos frente a una apropiación de la palabra escrita en escritura alfabética convencional que circula además en circuitos literarios transnacionales, ¿no? Porque como lo vimos circula en Cuba, algunas obras de los escritores indígenas están inclusive en Europa, han sido traducidas a una cantidad de lenguas y es realmente impresionante la movilidad de esta literatura, ¿no? Y la literatura wayuu es además una literatura en la que se usa el español y se usa el Wayuunaiki. En algunos casos, como en el caso de Vito Apshana, hay juegos entre ambos idiomas, pero hay que decir también que en general el uso mayoritario es el uso del español. Entonces, ¿qué podemos decir del uso del idioma español en una literatura étnica?
Aquí yo quiero recordar la introducción y la definición del uso del idioma en literatura como uso intensivo y creativo como vehículo de experimentación. Y Deleuze y Guattari, que cité también en la introducción, ejemplifican esto con la fórmula que muestra, digamos, todo el potencial político de la lengua y de la lengua en literatura, es llegar a ser un extranjero en su propio idioma. Esto es lo que ellos dicen. Y en este sentido, podemos decir que el uso del español se asemeja al papel que ocupó el contrabando durante la época colonial, es decir, que es un instrumento externo a la comunidad. El español no viene de la comunidad, pero que los escritores logran traducir a los términos de la cosmogonía wayú, haciendo del español un verdadero uso minoritario, y es ahí donde reside la emancipación política, yo pienso. Y esta emancipación es el resultado de una poética del contacto con los arijunas, no es el resultado de una escritura desde una supuesta pureza de un pueblo originario. La comunidad wayú es una comunidad relacional y eso es lo que ha asegurado su autonomía política y lo que la sigue asegurando hoy en día. Y en este sentido, la literatura wayú se inscribe en las políticas multiculturales, pero lo que permite su no asimilación por esas políticas es que contribuye a la construcción de la interculturalidad a partir del uso del español, de los cruces entre español y wayúnequi. La literatura wayú desafía por consiguiente la definición estática de la etnicidad como pureza y finalmente es en este contacto donde se encuentra la traducción cultural, ya que el contacto no significa pérdida de las características propias de la cultura wayú, significa a la vez preservación de un conjunto de tradiciones y reinvención de las mismas, es decir, que hay una constante que sería esa escritura desde lo mítico, desde la cosmogonía, y una variable que sería la reinvención por el intermedio de la escritura, ¿no? de la relación al Estado, del contacto con los arijunas, del uso de las leyes, de las instituciones políticas tradicionales. Y en el caso de la literatura wayú, me parece a mí, y voy a terminar por esto, esa constante y esa variable no se excluyen, sino que contribuyen a la riqueza de la literatura y a la actualidad de un pensamiento wayú que es de una gran riqueza y que es, yo pienso, de una gran riqueza para nuestras propias estructuras de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a la investigadora Laura Lema por esta excelente conferencia y pues por introducirnos a estas colecciones que con seguridad pues nos transmiten todo lo que es el mundo de la literatura wayú y de la cultura. Aprovechamos para saludar a las personas que están participando en el área cultural del Banco de la República en la sucursal de Riohacha. Les mandamos un afectuoso saludo y pues nos alegra mucho que estén acompañándonos. Pues vamos a abrir una sesión de preguntas y pues con el perdón de todos los aquí presentes vamos pues a dejar que de la Riohacha, si están conectados, pues nos acompañen con uno o dos preguntas y luego continuamos con el auditorio. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Los escuchamos, sí señor. Pues una pregunta, buenas tardes y felicitaciones pues por este documento que pues para los wayú nos exalta de alguna manera. Una pregunta es, además de la autora Estercilia Simanca y Vito Apshana, ¿qué otros autores wayús hacen parte de esa referencia de lo que ha sido la literatura del wayúnequi? ¿Solo se mencionaron eso o existen otras referencias de escritores wayú? Buenas tardes. Quisiera preguntar si la conferencista ha tenido acceso a alguna comparación de los elementos y estructuras gramaticales de los wayús comparados con y estructuras del español, y lo mismo con la literatura, qué elementos y estructura y motivaciones comparado también con la literatura española. Sé que se sale un poco del campo de análisis que es la literatura, pero quisiera saber qué opinión te merece el hecho que en la quincena de realizadores en Cannes se haya lanzado una película Pájaros de Verano de codirección de Ciro Guerra. No, ¿me puedes repetir?
Bueno, mi pregunta básicamente es qué opinión te merece que una película se haya hecho sobre la cultura guayú y que sea la que abre pues la quincena de realizadores en Cannes, que es pues es una codirección de Ciro Guerra, y pues quisiera saber qué opinión te merece con respecto a si lo tomas como una asimilación o una emancipación, entendiéndolo pues que lo hacen desde afuera, es una representación hecha de alguien de afuera, de la cultura. Buenas tardes. Bueno, he leído sobre una mujer que se llamaba Sophie Müller. Era una alemana que le enseñó a los indígenas del Orinoco, el Guainía, Guaviare, Bichada, a leer y a escribir. Ella era cristiana, vino a este territorio, les enseña a leer y a escribir, pero sucede que es como la imposición del catolicismo también, entonces es muy parecido y entonces ellos aprenden a leer con la Biblia. De tal manera, los efectos de eso son que hoy en día muchas comunidades indígenas en ese sector no tienen chamán, no tienen capitán, sino que tienen pastor. Ellos se reúnen generalmente para orar, leer la Biblia, cantar, y todas las creencias que antes tenían indígenas resultan ser diabólicas porque son paganas. Quisiera saber quisiera saber si en las comunidades guayú también sucede esto y cómo podría contrarrestarse eso, porque para mí no es una reinvención, sino que es una pérdida de lo que es de ellos, aunque obvio nosotros queremos que ellos se acerquen a nosotros, pero es muy importante que no sea todo el tiempo impuesto este pensamiento de que tú piensas o tú crees en esto porque es diabólico. Y eso, no más. Mi pregunta va hacia ¿qué tan fácil es publicar algo bilingüe entre español y lengua étnica? Bueno, con relación a la pregunta que se hizo desde Riohacha, ¿qué otros autores guayú hay? Hay muchos autores guayú, hay 30 escritores guayú activos en este momento. Yo les quiero hablar de otra escritora que se llama Vicenta María Siosi Pino. Ella es guayú y ella ha escrito muchos cuentos que son pues muy importantes para la comunidad. Me parece a mí en particular El dulce corazón de los piel cobriza, esa horrible costumbre que tengo de alejarme de ti, y Vicenta tiene una escritura reivindicativa también, muy parecida a la de Cecilia Simanca, pero también muy dirigida a los niños. Bueno, la literatura guayú es múltiple. Yo creo que también entre los escritores se puede contar a Ramón Paz Ipuana, que fue el primero que tradujo, digamos, esa tradición oral a la escritura. Y pues hay muchísimos más. En este momento no tengo nombres, pero pues hay por ejemplo, en el libro de Juan Duquesne Winter, Hermosos Invisibles que nos protegen, hay una lista con el conjunto de escritores guayú. También es importante en ese libro, ahora que pienso, Duquesne también cuenta como escritor guayú a Michel Perrin. Michel Perrin fue un etnólogo francés. Él fue uno de los que también, junto a Ramón Paz Ipuana, contribuyó a traducir, digamos, esa tradición oral a lo escrito, y él lo cuenta como escritor, pues tal vez no guayú, pero de todas formas como alguien que ha contribuido a la literatura guayú. Y es importante eso también me parece a mí, porque finalmente la literatura, uno puede preguntarse si tiene un sujeto o no, si el sujeto tiene que ser un escritor que escriba desde su ranchería, etcétera, si tiene que ser un guayú propiamente dicho, o si también es algo que va un poco más allá de eso y es una cierta como adopción, ¿no?, de la cultura guayú y una escritura a partir de la adopción de esa cultura. Bueno, con relación a la pregunta de si he tenido acceso a los elementos lingüísticos, lo que sé es que Ramón Paz Ipuana escribió algo sobre la lengua propiamente dicha,
Hay trabajos actualmente que se hacen a partir de que hacen los wayuu a partir de su propia cosmogonía. Eso es particularmente cierto al interior de todo el trabajo que están haciendo, por ejemplo, Rafael Mercado, que es lingüista wayuu y que trabaja sobre cómo fundar esa lengua a partir de la tradición que viene desde los abuelos y desde las abuelas, ¿no? Entonces, pues a esos documentos he tenido acceso, no los he estudiado en particular. Digamos que yo me intereso más que todo al poder político de la literatura y no soy lingüista, entonces no puedo decirte más con relación a eso. Con relación a la película de Cirro Guerra, si se trata de asimilación o emancipación, pues yo creo que pues me parece genial que haya una película sobre los wayuu y no me parece que sea asimilatoria, pues obviamente se hace desde el exterior de la comunidad, pero una vez más yo creo que lo que toca tener en consideración y lo más importante es esa traducción cultural. Y cuando se habla de traducción cultural es esencial tener en consideración que la traducción cultural también es creación, ¿no? Y es creación de algo nuevo, no es solamente como traducir las especificidades de la cultura wayuu en un medio, digamos, que sería externo a la comunidad o a partir de un sujeto que no es wayuu, sino es crear algo con la comunidad, pues que tenga una difusión mucho más amplia, me parece muy bueno, ¿no? Yo pienso que eso, no sé si respondo a tu pregunta bien. Bueno, tú me preguntabas lo de los chamanes que fueron reemplazados por pastores de la iglesia, etcétera. Pues eso es cierto que pasó. O sea, por ejemplo, cuando uno piensa en los chibchas, la lengua chibcha se perdió completamente, ¿no? Y eso fue terrible porque se perdieron, por ejemplo, durante la colonia, los jeques y los moanes, que eran los sacerdotes de los muiscas, pues fueron encerrados, fueron torturados, fueron pues prohibidos, etcétera. Entonces es cierto que hubo una gran pérdida del conocimiento ancestral de las creencias, por creer que estas creencias eran diabólicas, demoníacas, y pues eso pasó mucho en La Guajira, no tanto porque, pues como yo lo dije, la cultura de los wayuu es una cultura de oposición, ¿no? De guerra. Entonces, por esta cultura, por este contrabando que ellos lograron tener, ¿no? Y por esta resistencia que hicieron a partir de las armas, pues lograron preservar mucho más sus costumbres y sus creencias, ¿no? Y yo pienso, como tú dijiste, obviamente hubo una gran pérdida. También hay que tener en cuenta que hay una gran revitalización de esas costumbres, ¿no? que se pueden recuperar y que pueden tener una actualidad hoy en día. Yo pienso que es más bien ir hacia ese sentido, ¿no? Ver cómo recuperar las creencias antiguas de los indígenas, de las personas de las que tú me hablaste. Yo pienso que es posible hacerlo y es posible hacerlo hoy, ¿no? Eso sigue teniendo una riqueza muy importante. Bueno, y entonces, ¿qué tan fácil es publicar poemas y me imagino libros en bilingües? Pues digamos que ese es todo el problema, ¿no? Yo creo que no es fácil. El problema de la literatura wayuu y de la literatura indígena en general es que muy seguido no se conoce, ¿no? Es terrible porque pues es una literatura dinámica, una literatura que está redefiniendo el cosmopolitismo literario, una literatura que tiene un potencial político enorme, pero que no se publica. No se publica, ¿por qué? Porque pues esos son cosas que tienen que ver mucho con los mercados editoriales, que tienen que ver con pues otro tipo de relaciones de poder que se juegan en el mercado, ¿no? Y entonces yo pienso que realmente es importante que se publique más, y se ha publicado, pero también es importante que se conozca más y que se muestre más, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve en Chile en diciembre y hubo algo que me impresionó, es que pues en Chile hay escritores que dan importantísimos para la literatura indígena del continente, ¿no? En particular el Licura Chihuahilaf, que fue el teórico de lo que se llama la oralitura. Y yo estaba buscando los libros de Chihuahilaf y estaban por allá en un cajón metidos, ¿no? O sea, no tenían ninguna como... Yo creo que es como un doble movimiento, ¿no? Depende de nuestra sensibilización hacia esa literatura, de nuestras ganas de leerla, de nuestra voluntad de buscarla, y yo creo que así poco a poco se va a ir publicando más, me parece a mí. Yo creo que alcanzamos, perdón, a otro par de preguntas. No sé si
Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba de la emancipación de estas culturas y de la emancipación representada utilizar el español en este caso para poder protegerse. ¿Qué pasa cuando las culturas se resisten a utilizar estas lenguas o a utilizar otra lengua hegemónica para poder continuar? ¿Necesariamente esto representa que pues, la cultura se pierde o queda encerrada porque no hay cómo transmitirla a otros grupos? Sí, en Riohacha hay otra pregunta. Buenas tardes. Me llamó mucho la atención, como preguntó nuestra compañera aquí de espacio y de curiosa de la cultura guayú. Ciertamente hay una marcada tendencia que en los eventos o en las investigaciones de literatura guayú, hablo de las investigaciones contemporáneas o en un margen de, no sé, de 5 años hacia acá, en esas investigaciones de la literatura guayú siempre resaltan Vito Apshana y Estercilia Simancas, ¿no? En un universo que si no es un infinito, es amplio, ¿ok? En la literatura guayú. Pero, por ejemplo, tengo una inquietud, ¿no? Que en el caso de Vicenta Ciosi, su técnica narrativa o su estilo narrativo, su prosa, no sé cómo, porque yo soy periodista, no sé cómo definirla, ¿no? Su estructura, vamos a llamarlo así, es muy particular y es muy rica. Con esto no discrimino el estilo o la estructura o la narrativa de Vito, que es poesía, ¿no? Que no es narrativa propiamente, y de Estercilia. Sé que ella tiene una tendencia marcada a la política y el otro a la prosa, pero sin embargo sigo sin entender qué tanto hacia afuera de la Guajira y en la cosmovisión occidental, qué criterios llaman tanto la atención de esa estructura o de ese estilo narrativo de Estercilia y de Vito, que desplazan, por ejemplo, a Ramón Paz y Puena, que para mí, esto sí es algún criterio muy personal, es un García Márquez, porque dentro de la cosmovisión guayú hace o plasma en sus narraciones y en sus poemas toda una magia, ¿no? Y lo narra, lo expresa o lo ilustra con una magia fabulosa. Entonces, entiendo que cada quien tiene su estilo, pero si hay otro, o sea, ¿qué criterios prevalecen para siempre tomar de este universo de la literatura guayú a Vito y a Estercilia, aún habiendo otros, a mi juicio, con mayor riqueza literaria meramente? ¿Me explico? Bueno, yo te quería preguntar acerca del concepto de emancipación. Pues veo que es un concepto importante, digamos, en la trayectoria que has armado respecto a tu proyecto, pensando, digamos, en la cultura guayú, pensando también de que partes de este concepto para denominar lo que es el pensamiento político guayú, y lo veo, digamos, muy claro en la literatura o poesía contemporánea, y también va en relación con la pregunta anterior, pero digo, me pregunto yo de dónde viene esta trayectoria de, digamos, emancipación. La veo muy clara, lo que te digo, en la literatura y en lo que estás mencionando contemporánea, pero pienso que ese pensamiento político guayú se extiende obviamente mucho más allá de la literatura, tanto escrita en guayunaiki como en español, ¿sí? Partiendo primordialmente tanto de que la población nacional como la población guayú en su mayoría no tiene un acceso a la literatura escrita, pero en el caso de la región guayú, tanto guayús como, digamos, guajiros, población mestiza, sí tiene acceso a la oralidad. Tanto es así que muchos guajiros saben guayunaiki, personas no guayú saben guayunaiki, digamos. Y ahí creo que hay elementos más emancipatorios. Bueno, yo soy periodista. Entonces, pues, se me hace como difícil un poco sustraer la creación artística de la realidad. Entonces, por eso mi pregunta es, pues, para nadie es un secreto que la situación del pueblo guayú es una situación crítica, pues así se ha mostrado, digamos,
desde los medios de información y desde una realidad pues, muy llena de muchos dramas que a veces se invisibilizan o se normalizan. Entonces quiero saber cómo esa literatura contemporánea y anterior también se convierten en esa herramienta de poder político que confronta al poder económico y que confronta como un poder central que también invisibiliza todo lo cultural y digamos otros, pues todos los elementos, ¿no? de la riqueza cultural de los wayuu, es eso. Buenas tardes. Bueno, pertenezco a una comunidad indígena, soy afroindígena, pertenezco a la comunidad indígena de Los Pastos y básicamente quisiera saber, hemos perdido el idioma, ¿de qué forma se puede empezar una investigación sobre cuál fue la lengua, ¿sí? Que teníamos? Bueno, primero, la primera pregunta que me hicieron ahorita fue ¿qué pasa con las comunidades cuando se resisten a hablar el español? ¿No? Entonces, pues bueno, pues si se resisten, pues me parece que está bien, es otra forma de resistencia, es otra forma de emancipación si quieren tener cultivar la propia lengua y seguir cultivándola, está bien. Yo pienso también, sin embargo, que el contacto es importante, ¿no? Diría yo pienso que no hay lengua pura, que no hay estructuras de pensamiento puras, que todo es contacto y que en el contacto también está la riqueza, ¿no? Pero pues si una comunidad decide que quiere estar aislada, pues tiene todo el derecho a hacerlo, obviamente, ¿no? Con relación a la pregunta que nos hicieron desde La Guajira, ¿qué es lo que desplaza a autores como Ramón Pasípuana, etcétera? Bueno, yo escogí para esta conferencia a Estercilia Simanca y a Vito Apshana, de manera, digamos, por falta de tiempo, sobre todo, porque yo sé que habría podido hablar de una cantidad de autores. Insistí mucho en Ramón Pasípuana, ¿no? De todas formas, porque me parece que es realmente el que más visibiliza la riqueza, la cosmogonía, la magia, la fantasía también de la literatura, de la cultura wayuu. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para escoger a Vito y a Estercilia? Pues digamos que yo en mi investigación, pues Vito y Estercilia para mí fueron como las dos personas que representan, no, sino que escriben desde dos mundos muy distintos, ¿no? Estercilia tiene una literatura reivindicativa, Vito Apshana tiene una literatura desde el mito, y lo que me pareció interesante a mí con relación al concepto de emancipación y con relación a la política fue intentar encontrar puntos en común entre esas dos literaturas. Digamos que para mí ellos dos fueron como los representantes de dos visiones muy distintas de la literatura, pero que finalmente yo creo que tienen muchas conexiones, ya que escribir desde el mito también es escribir desde lo político. Entonces fue por eso que hoy escogí a estos dos autores. Hay por ejemplo, Los dolores de una raza, es un libro impresionante, ¿no? Un libro muy importante en la literatura wayuu, del cual habríamos podido hablar también. Los dos tomos de Aleya, este libro sobre Ramón Pasípuana, es cierto que transmiten realmente la riqueza de la cosmogonía wayuu. De verdad yo les recomiendo que lo lean porque es una cosa impresionante y muy bonita además. Entonces es cierto que hay una gran multiplicidad de autores y de autoras, y pues tocaría hablar durante horas para poder abarcar todo, ¿no? Con relación al concepto de emancipación y el pensamiento político wayuu. Entonces, es cierto, bueno, yo trabajo sobre la literatura, entonces yo lo que siempre he intentado hacer, yo he trabajado sobre varios autores en literatura y yo siempre he visto la literatura como una forma de expresión, de vehiculación del pensamiento político. Es por eso que hoy me concentré sobre la literatura. Obviamente hay otros espacios en los que el pensamiento político wayuu se expresa, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en La Guajira se habla wayuu-naiki, que el wayuu-naiki sobrepasa y va mucho más allá de la comunidad, ¿no? Que eso es un elemento de emancipación, me parece cierto. Me parece también que hay otras cosas
muy interesantes en la cosmogonía wayú que pueden aportarnos a nosotros, o sea, aportar a las estructuras de conocimiento pues nuestras, que son estructuras de conocimiento obviamente híbridas, pero que podríamos calificar bajo una cosa general de estructuras de pensamiento occidentales. Es, por ejemplo, pues esa horizontalidad que dan los wayú entre el mundo de lo visible y el mundo de lo invisible. Me parece que es una cosa muy bonita porque significa que no hay trascendente, significa que todo se encuentra en el mundo como está hoy en día, ¿no? Entonces que todo es producción, digamos, ¿no? Que no hay nada por allá arriba que toque esperar, sino que todo se produce y está situado aquí en el mundo hoy. Eso es un elemento importante. Me parece también, pues la literatura para mí es un lugar muy interesante porque, pues, por ejemplo, como lo decía yo, es el lugar de la creación de un nuevo cosmopolitismo, ¿no? De un nuevo humanismo también, ¿no? Eso también aporta a nuestras estructuras de conocimiento, ya que no se trata de un humanismo abstracto, que sería el humanismo que tuvo su gran auge durante el siglo XVIII, sino de un humanismo plural, ¿no? Un humanismo que reconoce pues, la existencia de otros seres, ¿no? La existencia de la naturaleza, la existencia de los sueños o de lo supranatural, como también haciendo parte de nosotros, ¿no? Del mundo humano, ¿no? Entonces me parece que hay muchos, o sea, podríamos hablar mucho tiempo sobre qué más es emancipatorio en la cultura wayú, pero yo lo que quiero insistir y lo que me parece importante es que muy generalmente siempre vemos como a las comunidades indígenas como siempre intentando resistir y resistir y resistir. Es importante también concentrarse en la capacidad que tienen las acciones indígenas para enseñarnos a nosotros, ¿no? Y para darnos a nosotros elementos a partir de los cuales nosotros mismos repensarnos, ¿no? Bueno, con relación a la situación del pueblo wayú, es cierto, bueno, por ejemplo, yo lo mencioné en la conferencia, ¿no? Estercilia Simanca escribió un cuento que se llama Jamú, Jamú significa hambre, y pues denuncia todo lo que está pasando con el hambre en La Guajira, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí está esa literatura que se convierte en arma y en toma de poder político, ¿no? Obviamente, pues la literatura no es una acción política de Estado, ni es una acción económica, etcétera, pero la literatura yo pienso que puede tener un impacto, ¿no? Y un impacto, y también en el sentido que pues nos introduce universos distintos, ¿no? Entonces a partir de ahí también puede haber un cambio más general de nosotros mismos y un interés más grande por la cultura wayú que puede llevar a otros cambios en el ámbito político, económico estricto, ¿no? Y bueno, con relación a la última pregunta, ¿cómo se puede empezar una investigación sobre una lengua perdida? Yo creo que pues se podría empezar tal vez hablando con las personas de la comunidad que tengan algún recuerdo de esa lengua o algún recuerdo de las cosmogonías, de las estructuras de pensamiento que están detrás de las lenguas para intentar revitalizarla. O sea, yo creo hablando, ¿no? Hablando con los mayores, con las personas que saben, ¿no? de esos orígenes de tu comunidad, diría yo. Lo que pasa es que las personas que son ancianas en la comunidad de nosotros, muchas han muerto, ¿no? Sí. Cuando yo quise acercarme a este legado, no pude, las que tenían ya habían muerto, ¿sí? Entonces yo llegué y ya no estaban. Era básicamente, hubo un momento en el que estabas hablando que había una comunidad que estaba, ¿cómo se llama? Los misioneros, ¿sí? Donde yo puedo saber qué misioneros de pronto llegaron a la comunidad, porque tuvimos hasta lo que tengo de conocimiento, hubo un asentamiento jesuita. Entonces, si de pronto remitiéndome a la historia puedo encontrar algo
Sí. Sí, seguramente eso se encuentra, yo creo que en los archivos, ¿no? En los archivos de las misiones. Entonces, pues, tú puedes ir como retomando las marcas de esos jesuitas o de esos misioneros que estuvieron ahí, ver, no sé si habrá una gramática presente aquí en las colecciones pues de la biblioteca, y pues ir mirando en los archivos, tal vez, en los archivos históricos de donde tú vives y ver qué puedes tú retrasar a partir de ahí, diría yo, para ver si hay o no documentos sobre la lengua, si hay cosas que se preservaron o no. Pues en Bogotá, el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, y aquí en la biblioteca también hay en la sección de libros raros y manuscritos. Bueno, pues damos fin a esta conferencia. Les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado, tanto en Riohacha como aquí en Bogotá. Es realmente muy satisfactorio pues ver la acogida que ha tenido la conferencia, ver la pluralidad de personas que nos han acompañado y pues con una invitación muy especial de visitar La Guajira, de tener contacto con La Guajira, de hacer presencia en La Guajira, también de acompañarlos para que cada vez sean más visibles y aprendamos de ellos y a la vez pues no olvidemos a nuestras regiones. Muchas gracias y gracias pues a Laura por su excelente intervención.